La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 7, el pan y el agua de vida. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Muy buenos días, feliz sábado y bienvenido a un nuevo episodio de Más de su Palabra. Gracias por estar conectados y estar junto a nosotros aprendiendo y conociendo más a ese Dios. Conmigo nuevamente el pastor Saúl Ortiz. Amén. Pastor, bienvenido. Gracias nuevamente por darnos el privilegio de tener este programa. Gracias, Daylin, por coordinar todo. Es un placer no solamente llevar el repaso de la lección, sino también compartir juntos y llevar la palabra, pues. Así es, que es el objetivo. Estamos ya casi en la mitad de lo que ha sido esta maravillosa historia, este maravilloso trimestre, el Éxodo. Déjanos saber qué te ha parecido este programa y qué tanto ha crecido tu fe en el repaso de estas lecciones. La lección de esta mañana es el pan y el agua de vida. Es interesante cómo Egipto, cómo el pueblo de Dios al salir de Egipto comienza un nuevo camino, una nueva aventura, una nueva travesía y se va hacia esa desconocida tierra prometida, pero durante el camino, ¿verdad, pastor? Claro. Suceden muchísimas cosas, muchísimas milagros que hoy vamos a estudiar cada uno de ellos, cada lección de cada milagro, de cada cosa que vivió el pueblo de Israel en esta travesía por el desierto. Vamos a orar para comenzar con este repaso. Amadísimo Padre Celestial, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos permita discernir, aprender de esta lección y ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pastor, amén. voy a leer el versículo de memoria porque ahí es la base de todas las experiencias que nos deja esta lección. Dice que el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Claro. Por eso en el sexto día les dan pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. O sea, con el versículo de memoria nos da como un abreboca de lo que parece que el viaje por el desierto no fue tan fácil. No. Entonces, pastor, cuéntanos un poco cuáles fueron, de hecho, la lección nos habla de algunos eventos que sucedieron. Escoja usted uno que le llame la atención. Sí, para empezar, creo, Daylin, que es importante que contextualizar, entender que el ambiente en el que ellos estaban, el lugar por el que iban transitando, era un ambiente duro, difícil. No había agua. Y ahora nosotros tenemos la bendición que abrimos el grifo y ahí está el agua. Hace unos días no tenía agua en la casa y era un caos completo. ¿Y qué pasó? Por error alguien había cerrado la llave de paso y para nosotros ese era un problema tremendo. Imagínate ahora un pueblo grandísimo transitando por el desierto con calor, y con necesidades de alimentación, de agua, de abrigo, de sombra, de comida. Era difícil el ambiente. Y me gusta que Dios, y tal vez esta es la conclusión ya, me gusta que Dios no solamente te libera de la esclavitud, que no solamente te conduce a través del desierto, sino que Dios vela por tu alimentación y te provee. Eso es impresionante. Cómo este Dios maravilloso, poderoso, todopoderoso, no solamente hace el milagro de liberarte y el milagro de conducirte, y una nube en la mañana y otra llama de fuego en la noche, sino que también está pendiente de tus necesidades y de mis necesidades. De cada detalle de nuestra vida. Exactamente. Eso es impresionante. Y todos estos milagros que se mencionan, o todas estas situaciones que se mencionan en la lección, que según yo son 7, yo hice algunas anotaciones, pero todo esto que se menciona
deja una lección práctica en cada una de las cosas. Por ejemplo, si iniciamos, como tú me dijiste, con la primera, que era las aguas amargas. De hecho, la primera que hubo de todos esos milagros, las aguas amargas. 3 días después de haber cruzado. ¿Cuál fue el trasfondo de esas aguas amargas para hacer ese milagro? Bueno, imagínate tú, un pueblo sediento, sediento. De repente encuentra agua. ¿Cómo reaccionamos nosotros los seres humanos? En el desierto, estás perdido en el desierto. Sí. Y encuentras una fuente de agua. ¡Qué alegría! ¡Qué bendición! Y luego te das cuenta que no se puede tomar. ¡Qué duro! ¡Qué duro para, durísimo. Para ellos! Pero así es la vida, Daylin. Cuando a veces nosotros pensamos que todo está bien, que qué bueno, que ya el problema que tenía se solucionó, aparece otro y a veces peor. Cierto. Y a mí una lección que me deja ese evento de las aguas de Mara es Dios es el solucionador de nuestros problemas, no cabe duda de eso. Pero también requiere fe de nuestra parte para no desanimarnos por el primer problema que aparece en nuestra vida. El primer obstáculo. Exacto. No llamemos el primero, pues tal vez me estoy porque habían pasado muchos. El problemas en Egipto, lo de las plagas, el asunto del Mar Rojo, que fue impresionantísimo, que lo hemos estudiado también en este trimestre. Pero lo que quiero decir es, encontraste agua, estás feliz. Pero eso, encontraste un trabajo, estás feliz. Encontraste una pareja, un esposo, una esposa, estás feliz. Encontraste un hijo, estás feliz. Encontraste la iglesia, por supuesto, estás feliz. Y vienen los problemas después, las consecuencias. Te salió tu permiso de trabajo, tu green card, estás feliz. Pero eso no es todo. No, siempre, mientras existe el mal, existirán problemas. Así es. Es una lección que tomo de este ejemplo. Y aún así Dios nos los dejó, Dios seguía protegiéndolos, porque aun cuando se encontraron con esas aguas amargas, Él proveyó. Claro. Él proveyó lo que ellos necesitaban. Y así es Dios en nuestras vidas. Así es. Aun cuando nosotros tomemos decisiones que no son las más adecuadas y podemos representar esas aguas amargas incluso por esas decisiones equivocadas que hacemos nosotros, tal vez por la rapidez, por no querernos esperar, pero aún así Dios va a escribir recto en líneas torcidas. En medio de esas consecuencias que podamos asumir. Yo digo, pastor, que lo que nos pasa a nosotros es el escenario más leve para nosotros. Yo siempre pienso que cuando estamos en situaciones muy difíciles, yo digo, wow, de todos estos escenarios, yo creo que Dios me está permitiendo este escenario que es menos malo para mí. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente, que aun cuando nuestras decisiones y nuestros obstáculos se presenten, Dios provee. Que había que tirar un pedazo de madera, fíjate tú. Sí. ¿Qué tiene que ver eso? Exacto. Nada. Pero otra lección, ¿sabes? Que tomamos de ahí, que a pesar de que Dios ya tiene la solución, espera de tu participación. Ay, sí, el acto de fe. El acto de fe. Es el acto de fe. Es impresionante que ahí nos quedamos muchos creyendo, pensando que la fe es solo creer. No. Pero la fe nos tiene que llevar a actuar, a tomar la iniciativa, a dar el paso. A cortar ese pedazo de madera y tirarlo al agua. Exactamente. Ahora, imagínate que tú te hubieras puesto a pensar, ¿y qué le va a hacer un pedazo de madera al agua? Eso no tiene sentido. ¿Y por qué voy a tirar? Y busquemos una reacción química que le quite lo amargo, la salinidad. La lógica, buscarle la lógica a esto. No, un pedazo de madera. Como Dios, que ya tiene la solución, pero espera que tú hagas tu parte. Es impresionante. Esto me lleva, no está en la lección, pero me lleva a pensar, por lo menos cuando Lázaro, que él pidió que quitaran la piedra. También me hizo acordar la historia de la mujer del flujo con sangre. Correcto. Ella fue hasta allá, tomó la iniciativa. Y también me hace recordar la historia de Josué cuando fue a cruzar el Jordán. Claro. Dios iba a abrir el río, pero se tenían que meter los pies al agua. Entonces, familia, hay que tomar, la fe viva nos lleva a tomar acción, a movernos y a actuar por fe. ¿Quién puede resucitar porque no podía mover la piedra? Exacto, por eso que digo, siempre Dios trabaja con nosotros, con el recurso humano. Pastor, vienen otros milagros interesantes en esa travesía por el desierto y es con respecto a la alimentación. Y estamos hablando de los codornices y el maná. Codornices y maná. Mira primero cuéntanos el contexto y después cómo fue el milagro y la lección. ¿Cómo alimentas ese montón de gente? En un desierto, que no hay supermercados, no hay nada. Era un caos total, pero Dios siempre provee. Fíjate que con el maná, que es una historia que todos conocemos,
sucedían 4 milagros y la lección lo menciona. Voy a ver si los recuerdo y si no tú me ayudas. Okay. El primer milagro que sucedía era el maná, pues que cayera el maná del cielo, ¿no? Eso era un milagro. El segundo milagro que sucedía era que el día sábado no caía maná. Otro tercer milagro, no los estoy diciendo en orden, era que el viernes tú podías guardar para el sábado y no se dañaba, los demás días sí. Sí, impresionante. Impresionante, impresionante. O sea, cómo Dios a través de ese acto de alimentación está también dándonos un mandamiento que venía pronto, que era el día sábado. Exactamente. Me es bien impresionante. Y con el asunto de las codornices, tal vez ustedes recordarán, este es un repaso. Sí. No eran buenos términos que habían pedido las codornices. No, exactamente, claro que no. Ellos se quejaban, se quejaron. Pero una de las lecciones que me deja esta parte, estos milagros, es que tenemos que vivir un día a la vez. Así es. Ellos pretendían guardar el maná, acapararlo, por si acaso no hay un mañana o no llega ese maná. Pero el Señor le estaba enseñando a su pueblo, como nos enseña a nosotros hoy día, a vivir un día a la vez. Que a veces, pastor, nos aceleramos. A veces queremos las cosas rápido. A veces pensamos que ese Dios no nos va a ayudar en mañana. Por eso que Él dice, bástate de tu propio afán. Cada día bástate de su propio afán. Sí, claro. Y es precisamente eso. O sea, vive un día a la vez. No traigas los problemas de un futuro que todavía es incierto. Tampoco traigas lo de ayer. Ya fue pasado, ya pasó. Vive el hoy. Y en las promesas de Dios tenemos que vivir el hoy. Así mismo. Y es lo que yo pude sacar para mí en esta parte de este milagro del maná. Sí. Por eso. Tú sabes qué interesante es este asunto también. A pesar de las murmuraciones, porque un elemento común en el pueblo era que el agua de mar estaba salada a murmurar y a enojarse. No había agua en la roca, en el lugar donde llegaron a acampar, también una murmuración. No habían comido carne porque ellos querían carne. Otra murmuración. No había que comer el maná, otra murmuración. A pesar de nuestros mal carácter, no lo quiero decir mal carácter, quiero decirlo como es, a pesar de nuestra ingratitud. Con Dios, a pesar de nuestra ingratitud con Dios, Dios bondadosamente seguía proveyendo. A pesar de que, sí. Uy, ¿cómo se les había olvidado que venían de estar siendo golpeados allá? Maltratados, humillados, torturados, matados. No podían tener hijos varones en tiempo de Moisés. A pesar de todo eso, y haber olvidado y ser ingratos, Dios provee. Qué lindo. Es impresionante. Por eso el versículo de memoria, y lo empezamos en esta lección, el Señor preguntaba, ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Y pastor, me hace acordar de la lección pasada que le estudié con usted. Era la esclavitud de mente que ellos tenían. Claro. Era la más difícil. Eran mentes cautivas. Totalmente. Y eso sabía Dios que era un proceso que no iba a ser de la noche a la mañana, que esa esclavitud iba a ser un proceso. Por eso Él quería que fuese su pueblo y que ser su Dios para poderlo. Pero bueno, y así entendemos también algunas maneras o formas duras en que Dios actuó con el pueblo, cortando el mal, porque era lo que ellos conocían, era la forma que tenían de vivir. Era el Dios que respetaban, el Dios del trueno, el Dios fuerte, el Dios que los libró, el Dios protector, el Dios que hacía que temblara la tierra de los terremotos, porque era la manera como ellos estaban acostumbrados a vivir, su contexto cultural, que desafortunadamente también nos afecta como seres humanos, ¿no? Sí, y es interesante cómo, por eso que hoy día hay muchas personas y la psicología nos habla de muchos medios para nosotros aprender
Hay personas que aprenden de una manera, reciben el mensaje de otra, y esto lleva relación a este programa, pastor, porque por eso es que hoy día Dios usa muchos medios y muchas formas para llevar su mensaje, a través de la tecnología, a otros a través de la impresora, la impresión, como es IACPA, que maneja libros, y así cada persona tiene una manera de captar, y Dios lo sabe. Por eso nos llega el mensaje de salvación a todos de manera distinta, pero es el mismo mensaje, que hay un Dios todopoderoso que viene pronto a buscarnos. Pastor, hay otros milagros en este tiempo. Muchos. Vamos a hablar sobre el agua de la roca, ¿verdad? En el desierto pues se necesita mucha agua. Estaban sedientos y piden agua potable, agua buena, 60% agua, y empiezan a quejarse con Moisés, y bueno, Dios hace otro milagro. Sí, Refidín es el lugar donde llegaron y donde se establecieron. No había agua, y otra vez un pleito. Dios provee, pero no hay agua. Y entonces vienen y comienzan, y Moisés incluso le llama a ese lugar un lugar, y lo voy a leer de la lección, de prueba y rencilla. De prueba y rencilla. Porque yo me imagino el tremendo alboroto que le montaron a Moisés. Yo me imagino que eso fue un problema de marca mayor. Sí. Pero a pesar de eso, a pesar de las murmuraciones y los problemas, es importante nuevamente recalcar que Dios estaba protegiendo a su pueblo. Sí. A pesar de los problemas. A pesar porque si notas algunos elementos comunes, en todos estos milagros hay un milagro que es una acción de Dios de manera sobrenatural en favor de sus hijos. Eso es un milagro que sucedía. Pero además del milagro, en todos estos eventos, tanto en el maná, tanto en que el cruce del Mar Rojo, tanto como lo de las codornices, el agua amarga de Mara, todo eso, otro elemento común que aparece es la murmuración, las quejas del pueblo. A pesar de que en todos esos eventos hay un acto de murmuración, de queja, de ingratitud del pueblo, en todos ellos encontramos a un Dios realizando actos milagrosos en favor de ellos. Así es. En favor de ellos. Y aquí no niego que es una situación similar, Dios interviniendo en favor de ellos. Y en este caso, el agua, no solamente era un agua que ellos bebían en el momento, sino también tenía un simbolismo. Exacto. Y la lección lo mencionaba y lo desarrollaba muy bien, el simbolismo de que es Jesús el agua de vida. Exacto. Es impresionante. Luego en el Nuevo Testamento, cuando él se autodenomina el agua de vida, en Isaías también se le llama el agua de vida a Cristo Jesús. Este evento de estar muriendo y que de una roca salga agua, representa que el pueblo o que la humanidad está todo otra vez muriendo, pero encontramos un Salvador que es Cristo Jesús. Que es Cristo Jesús. Y este mensaje es bellísimo para todos nosotros, porque aun cuando pareciera imposible, pastor, ¿verdad? Que en una roca saliera esa agua, aunque parezca imposible que este mundo llegue a buenos términos, pero sí es posible en Cristo Jesús. Pastor, impresionante. Y se ve como en ese momento de ese milagro, como Moisés también hizo algo que nadie esperaba, o sea, porque él es humano también, él era el líder, pero era humano. Golpeó la roca, y eso le costó a él, no creo que no entrara a la tierra prometida. Creo que más adelante se menciona también, pero mira, nuevamente Dios podía de manera milagrosa, como lo hizo, que saliera agua de la roca, pero requería la parte humana. El paso que tenemos que dar. Yo subrayé una parte y la voy a leer. Dice, no obstante, el poder divino ha de combinarse con el esfuerzo humano de la mensajera del Señor, nuestra profeta, la señora White. Moisés no creyó que Dios vencería a sus enemigos mientras permanecía inactivo. Eso me llamó poderosamente la atención. Y tal vez él en un arranque de cólera, si bien es cierto, pero aún así Dios usó ese acto. Dios lo usó para socorrer a su pueblo, para salvar a su pueblo. Eso nos lleva una vez más a recalcar la fe viva de la que habla Santiago 2, pastor. O sea, Santiago 2 no está en la lección, pero nos trae en este punto
esa enseñanza, o sea, hay dos tipos de fe. Una fe muerta y una fe viva. Sí. Dios trabaja con esa fe viva, esa fe que no tiene dudas, esa fe que toma riesgo, esa fe que actúa, esa fe que da los primeros pasos. Esa es la fe que Dios espera que tú y yo hagamos. Pastor, hay otra parte ya ahí finalizando, pero me gusta el milagro que sucede con Jetro, el suegro de Moisés, porque Jetro, vemos un ejemplo como la obra de Dios es una espada de doble filo. Claro. Jetro no conocía de ese Dios del cual Moisés adoraba. Exactamente. Sin embargo, esos milagros, ver cómo Jetro fue a visitar en tal caso a Moisés, pero él estaba también recibiendo esa enseñanza de ese pueblo, de ese Dios. Entonces era como doble enseñanza, porque Moisés estaba recibiendo los consejos sabios de Jetro, que eran muy buenos. Que eran muy buenos, pero también Jetro estaba aprendiendo de ese Dios al cual Moisés estaba adorando. Y él mismo, con esos ejemplos, se sorprendía de ese Dios maravilloso y estaba creyendo en ese Dios, cómo un Dios pudo sacar a ese pueblo de Israel, cómo un Dios está obrando con ellos en el desierto, abrió el mar rojo, está entregando el agua, está entregando, y estaba recibiendo de ese Dios y estaba creyendo en ese Dios. Claro. Fue un milagro también para esa vida. Definitivamente. Y fue un testimonio, como tú lo dijiste, en ambas direcciones. Jetro recibió el conocimiento de Dios que el pueblo tenía, que Moisés tenía, y Moisés recibió consejos importantes. Y mira que ahí hay un principio de liderazgo que yo no quisiera pasar por alto, que me parece que sería muy útil, o que es un consejo muy... Para empezar, el consejo de Jetro es: aprende a delegar. Sí. Aprende a trabajar de manera organizada. Y piensa en su hogar. Ay, sí. O piensa en su lugar de trabajo. ¿Cuánta cosa haríamos si en lugar de ver Netflix, pues no estoy criticando, pero organizáramos nuestro tiempo de una manera más productiva, más correcta? Y eso es lo que le dice Jetro a Moisés. Mira, tú te matas, aquí tienes y atiendes minucias, cosas que no tienes que atender. Organízate, trabaja de manera organizada. Yo creo que esta lección nos enseña eso, no solo en nuestra vida profesional, también en nuestra vida privada, en nuestra vida personal, en nuestra casa. A nuestras amas de casa, que a veces por estar en casa quieren hacerlo todo, pero puedes delegar con tus hijos. Exactamente. Ayudar. Yo me acuerdo que en mi casa, mi mamá, yo tenía ciertas tareas. Era echarle agua a las matas, era mi tarea. Sacar la basura era mi tarea. Y yo pienso que usted, incluso con sus hijos pequeños, puede usarlo para delegar funciones. Definitivamente. Y mira las 3 características de liderazgo que Jetro menciona. No podemos, no sé cómo estamos con el tiempo, pero debemos. Es importante, menciónelo, pastor, por favor. Primero, en el versículo 21 le dice Jetro a Moisés: estas 3 características deben tener estas personas que van a ayudarte a dirigir. Wow, 3 características. Número 1, deberían respetar profundamente a Dios. Número 2, ser dignos de confianza. Y número 3, odiar las ganancias deshonestas. Mira cómo él analiza eso. Primero, para que una persona dirija un principio de liderazgo, tener a Jesús en su corazón. Sí, lo primero. Eso es lo más importante de un ser humano. Tener un temor a Jehová. Tener el temor de Jehová, tener a Jesús en su corazón. Segunda característica de un buen líder: digno de confianza. Y tú sabes que no está hablando solamente de una persona que actúa correctamente, sino que está hablando de un poco más allá. Cuando dice digno de confianza, está hablando de una persona que tenga una imagen correcta, que sea leal, que tenga sentido común también, pastor. Correcto, que se dedique a hacer la tarea que se le ha asignado, que tú puedas confiar plenamente en esa persona. Y al final dice que sea honesto, que no busque ganancias deshonestas, pero lo que quiere decir es que sea una persona recta, una persona que no... objetiva, ¿verdad? Que no dirija de manera subjetiva, sino de manera más imparcial. Para el bien de todos. Limpia, para el bien no de de manera todos. Individual. Y qué bueno, podemos dar un seminario de liderazgo con solo este texto. Que tenga Dios en su corazón, que sea digno de confianza, que tenga valores, que sea leal, y también que sea una persona honesta, una persona que juzgue, que viva para los demás, y no de manera... de buscar su propio beneficio, aún haciendo cosas deshonestas. Así una es. Persona en los negocios, por ejemplo, y que a sabiendas que está mintiendo, que está vendiendo lo que no es,
Y ese acto desacredita totalmente a un líder. Y qué importante este consejo hoy día, ¿verdad? Para nuestras iglesias a la hora de escoger las distintas personas que van a tener el liderazgo en nuestra iglesia, poder aprovecharse ese consejo que fue para Moisés, pero que hoy se puede aplicar hoy día para todos los ámbitos de nuestras vidas. Y pastores que nos están escuchando, ministros de algunas iglesias, dirigentes, líderes, oye, de hecho, los sublíderes que vayas a buscar otras personas que te apoyen en tu ministerio, también tienes que buscarlas de acuerdo a esas características. Porque, pastor, a veces en la iglesia pasa eso, que en un trabajo se lo absorbe una misma persona. Incluso vemos pastores que absorben ellos todo. Y no, realmente Dios nos manda que tengamos una vida también de abundancia, una vida que puedas disfrutar. Los ministerios son para disfrutar. El trabajo dentro de la iglesia es para disfrutar. En tu casa, con tu familia también es para disfrutar. Pero lo importante es delegar, planificarnos y delegar. Me encanta esta parte de la lección. Y bueno, no podemos cerrar sin lo último, que es el pan y el agua de vida, que prácticamente ese milagro refleja a Jesús. Y esto lo vamos a hacer apunta directamente a Jesús. Jesús es el pan de vida, es el agua viva que está a tu disposición, mi querido hermano, mi querido amigo que nos estás viendo. Dios puede seguir haciendo milagros en tu vida hoy en pleno siglo XXI. Así como lo hizo con este pueblo que atravesó el desierto de tu vida también puede ser menor si pones a Dios en primer lugar. Amén. Si lo pones como prioridad, si lo amas de todo corazón. Dios está dispuesto a bendecirte, Dios está dispuesto a dar y desplegar lo sobrenatural que Él tiene para ti, pero falta un ingrediente clave, ¿verdad, pastor? Y es la fe viva. Tú también tienes que dar ese paso. Amén. Pastor, un mensaje final y una oración final. Sí, cerrando con algo que se nos quedó, que es la batalla de contra los amalecitas. Cierto. Y que tenían que sostener los brazos de Moisés. Pastor. Fíjate que yo creo que no había nada sobrenatural en mantener los brazos levantados. Sin embargo, se lo pedían. Sí, porque Dios, a pesar de que Dios es el que da las victorias, espera que yo haga mi parte. Y quiero dejar eso nuevamente. Wow. Y recordar que Dios no solamente nos saca de la esclavitud, sino que también está pendiente de nuestras necesidades. Wow, qué lindo. Qué lindo. Gracias a nuestro Dios maravilloso. Pastor, una oración final, por favor. Padre Dios, gracias por ser quien eres. Gracias por velar por nosotros, por interesarte no solo en nuestra salud espiritual, sino también material, social, en todo lo que nosotros somos y hacemos. Queremos ponernos en tus manos, tener la garantía, la certeza de que eres tú quien da las victorias, de que eres tú quien de manera milagrosa controla nuestro futuro, nuestro presente, y recordar las bendiciones que hemos recibido en el pasado. Amén. Quédate con nosotros, por favor, en este día sábado y la semana que iniciaremos pronto. En tu nombre, amén. Amén. Muchísimas gracias y no olvides estudiar cada día de más de su palabra. Amén. Hasta luego. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.